sea, tenemos niños en este momento con problemas alimentarios a sus 5 años que me lo dicen así: no quiero comer tortilla porque me va a engordar y porque no me quiero ver. ¿Cómo? Y te hacen referencia a personas en específico porque esas personas son criticadas, son juzgadas por su cuerpo, a veces hasta en el mismo núcleo familiar. Es que esa frase es que porque te cuidan. Tienes un espejo, te vistes todos los días y sientes tu ropa, notas cómo es tu respiración cuando subes y bajas escalones, o sea, no es ajeno a la persona, a la condición física en la que nos encontremos. Todos queremos ser aceptados, amados, queridos. Entonces, si a mí me rechazan a una fiesta porque mi peso, porque ya no puedo comer aquello, yo me siento aislada. A mí me felicitan por perder peso, ¿qué mensaje me están dando? Una política que para mí es una política pública, que Angie lo sacó desde su trinchera, que dice: el cuerpo no se juzga. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Psicología en un Podcast. En esta ocasión somos Laura Oliveros Arnoldo y Cisneros. tenemos una invitada de lujo para nuestro tema del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar del día de hoy, Arnoldo? De eso no se habla, Laura, de eso no se habla. El día de hoy tenemos el tema Mi cuerpo y la comida. Tenemos a nuestra invitada, ella es María Angélica Pérez García. Ella tiene licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene 2 maestrías, 2 posgrados, una en psicología en educación por la Universidad Interamericana y un máster en psicología clínica y de la salud con enfoque cognitivo-conductual. Tiene varios diplomados, entre los que se encuentran lo que son habilidades en la intervención clínica, psiconutrición, dirección y gerencia social para las organizaciones en la sociedad civil, desarrollo de habilidades estratégicas para la toma de decisiones en las organizaciones, trastornos del lenguaje y tratamiento integral en los trastornos de la conducta alimentaria. Tiene varios entrenamientos especializados en lo que es conducta alimentaria, en terapia familiar basada en emociones, en DBT para trastorno de atracón y obesidad, en exposición prolongada por estrés postraumático, entre algunos otros. Ella es miembro de la Academia de Desórdenes Alimenticios, también de la Sociedad Mexicana de Psicólogas y Psicólogos AC. Ha sido reconocida y distinguida con varios premios en varias ocasiones, lo que es el Premio al Mérito Profesional en Psicología por la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, el Premio Psicología Jalisco en 2009 en la modalidad de ejercicio profesional de la psicología por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, como un reconocimiento como persona destacada su importante labor social en la 7ª entrega Irene Robledo García por la Universidad de Guadalajara, como benefactora social en 2012 por el IJAS también. Tiene en la Glorieta Chapalita una develación de placa de benefactora social en 2012 y el Premio Estatal Francisco Tenamaxtli a los Derechos Humanos en el área de la salud. Y sobre todo te faltó, Laura, te faltó, ¿Qué que me es faltó? una agradable compañera, una amiga y una persona con la que puedes confiar y sobre todo, te guía adecuadamente. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, un placer, un gusto estar con ustedes y hablando de un tema tan interesante. Bueno, el día de hoy nos ocupa un tema, mi cuerpo y la comida. ¿Qué son los problemas y los trastornos alimenticios, Angie? Bueno, si hablamos de problemas, o sea, puede haber problemas, no sé, tengo problemas con los hábitos, los horarios, la calidad de mis alimentos y no necesariamente tener un trastorno. Un trastorno es aquello que ya interfiere en mi vida cotidiana, que afecta mi desempeño, que hace que yo ya no me pueda relacionar con los demás, que tenga dificultades para socializar, para ir a una comida, etcétera. Un trastorno interfiere en tu vida cotidiana. Y entonces, pues mucha gente vivimos con problemas alimentarios, ¿verdad? Por lo que estoy entendiendo entonces. Bueno, Sobre todo en primero, lo laboral. yo creo que este tema de los problemas alimentarios, en México tenemos graves problemas en eso, porque además son problemas socioeconómicos, políticos. ¿Por qué? O sea, imaginemos una ciudad de Guadalajara donde las distancias, los traslados de la población cotidianamente, hacemos 1 hora, hora y media. Eso implicaría que te tengas que levantar a las
4 de la mañana para poder desayunar a las 4 de la mañana. Tenemos malos hábitos en cuestiones de sueño, por ejemplo, y te dormiste a las 12 de la noche, solo dormiste 4 horas, no desayunas bien, no tienes estos hábitos, entonces eso se vuelve una complicación que a veces solo, por ejemplo, se culpa a la persona de que tienen cuerpos grandes o que hay obesidad, pero no alcanzamos a ver que el mismo sistema nos está llevando a tener problemas de salud graves y problemas alimentarios. O sea, problemas ¿por qué? Porque además económicamente comemos aquello que alcanza a la población. Miremos cotidianamente, vamos al frente de, no sé, pienso en la universidad o en mi trabajo, al frente hay una cafetería, venden ensaladas, pero a un ladito venden tamales y atole. Y en los dos tamales y el atole me cuestan, no sé, 50 pesos y la ensalada me cuesta 130 pesos. Si es una población estudiantil, económicamente eso ya impacta. Entonces, muchas veces solo se ve a la persona como perezosa, como falta de hábitos, y no alcanzamos a ver que el mismo sistema también empuja a tener esos problemas alimentarios. Las realidades económicas sí influyen, aunque haya gente que discuta y pelea que no, sí influye. Y además, estas conductas que tenemos, eh, culturalmente somos muy indisciplinados en los horarios, veamos que llegamos tarde, tenemos dificultades para apegarnos a ese tipo de disciplina, entonces eso también termina impactando en nuestra alimentación. A ver, entonces, para que me quede claro, yo soy un padre de familia, soy pareja de alguien, no soy un trabajador de una empresa o de una empresa que esté en un escritorio o de un trabajador que maneja la construcción. Pero para que me quede claro y aprenda a ubicar ese signo, ese síntoma, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un problema alimenticio y un trastorno alimenticio? Son problema alimenticio, no te apegas a horarios, no hay calidad en tus alimentos, etcétera. El trastorno como tal es trastorna tu vida, interfiere, ya no puedes desarrollar actividades normales que haría cualquier persona. Por eso es que los trastornos son denominados así, porque ya no puedes desempeñarte en funciones muy concretas en tu vida Por cotidiana. ejemplo, Angie, estoy pensando en una persona que tuviera un trastorno y ya no quisiera ir a comer con otros, con su familia o con amigos, justamente no por el tiempo, sino por el tengo que enfrentarme a la comida. Claro. También se me ocurre el de no como o no ingiero ningún alimento porque puede cambiar la forma de mi cuerpo. Así es. O sea, así como Así entonces es. ahí ya estaríamos hablando de un trastorno O sea, alimenticio. pensemos también en la parte social, o sea, imaginemos que vamos a un evento donde vamos a compartir, Arnoldo, Laura, vamos a compartir ahí y yo llego con mi topper porque yo ya no puedo consumir aquello porque se sale de este esquema y me hace sufrir, o sea, ojo, el trastorno hace sufrir a la persona, vive todo el tiempo pensando en ello. Yo a veces lo ejemplifico y digo, es como todos hemos visto a unos voladores de Papantla, aunque sea por televisión. Entonces, cuando el tema de la comida y el cuerpo es mi eje rector de todo lo demás, eso ya es un sufrimiento muy grande. Entonces, vamos a imaginar, somos familia y entonces yo con este problema, yo ya no puedo compartir con ustedes la hora familiar porque eso ya representa una pelea, una discusión, altos niveles de estrés para mí, porque lo que ustedes están comiendo, me genera conflicto a mí comerlo, pero también me puede generar conflicto hasta verles comer. Entonces, ya ahí estamos viendo que la persona vive en función de aquello, o sea, la función que tiene la comida, la cuestión de la imagen corporal en ese momento, si altera mi convivencia con el entorno y mis actividades cotidianas, ahí estamos hablando de un trastorno. Oye, Angie, me recuerda un poquito esta función de los padres y las madres, donde imagina que tuvieran un trastorno alimentario y entonces ya los hijos ya no les permiten ciertos alimentos. O sea, es la parte de yo no lo consumo, pero como estoy a cargo de tu alimentación, pues tampoco lo vamos a consumir a casa, tampoco vamos y ni siquiera se les ocurra a alguien darle algo de este alimento. Entonces ya no solamente es el problema que yo tengo con el trastorno que yo tengo con la alimentación, sino que le estoy generando
sin deberla ni temerla ese mismo problema y trastorno alimentario. Fíjate que ese es un tema muy común y no lo hacen con una mala intención. Incluso papás o mamás que tienen miedo que sus hijos se enfermen, entonces quitan todo lo que llamamos malamente comida chatarra, porque al final podemos tener alimentos con mayor respeto y unos que consumimos mucho más que otros cotidianamente sin tener ese pánico, ese miedo. Pero esto es algo muy común en el desarrollo de trastornos alimentarios. O sea, el cómo vamos em, enseñando a tener miedo. O sea, eso es súper fuerte. Enseñando a tener miedo a los alimentos, enseñando a juzgar y a criticar como alimentos buenos o malos, pero también ha sido parte de lo que nos ha llevado hasta los mismos profesionales de la salud nutricia. O sea, esto de las grasas, otras temporadas los carbohidratos, o sea, se van como por modas, pero a veces estamos tan obsesionados con ello que terminan obviamente impactando a los niños. O sea, tenemos niños en este momento con problemas alimentarios a sus 5 años que me lo dicen así: no quiero comer tortilla porque me va a engordar y porque no me quiero ver. ¿Cómo? Y te hacen referencia a personas en específico porque esas personas son criticadas, son juzgadas por su cuerpo, a veces hasta en el mismo núcleo familiar. Entonces, sí, las familias podemos trabajar mucho en la prevención, pero también somos parte del problema, pero algo súper que a mí me encanta es la familia también puede ser parte de la recuperación de un problema de esta naturaleza, cambiando el diálogo, el lenguaje, la manera en cómo nos comunicamos en cuanto a cómo describimos los alimentos. Fíjate que aquí me traes a la mente dos situaciones, una personal que voy a comentar, espero que se tome de forma educativa, no de carrilla, después no me digan en los comentarios cosas, pero bueno, también es parte del podcast, ¿no? Esa parte sensible y también de reconocer cuáles son nuestras situaciones. Una me sucedió como profesional. Su servidor, como bien saben, trabajo en la psicología jurídica forense, en el asesoramiento de empresas, en la salud ocupacional. Y una vez me tocó una evaluación de idoneidad parental. Y en la prueba de idoneidad parental es un núcleo de situaciones sistémicas de vida, de actitudes, de hábitos. Y entonces una de las preguntas que nosotros hacemos es las habilidades y las destrezas de ese adulto, de ese papá o esa mamá, de qué le vas a dar de comer a los niños, ¿no? Me acuerdo que estaba entrevistando, entonces le hago la referencia, siempre que empezó la evaluación, le digo a la persona evaluada: oye, ¿ya desayunaste? Y me dice, sí. ¿Qué desayunaste? Porque el análisis de las pruebas forenses pueden durar entre 5 y 15 horas, ¿no? De evidencia. Es que mi especialista me dijo que consumiera un jugo verde y una pieza de pan dorado. Ah, órale, qué padre. ¿Y qué especialista está haciendo? No, pues una señora que maneja dietas, y lo vi por internet, ¿no? Entonces la contacté. Órale. Entonces, cuando yo llego y le pregunto, oye, ¿y le dices de comer a tu hija de 9 años, que fue a la primaria, qué le diste de comer? Pues igual, ahorita le toca semana de jugos. Entonces, ¿qué tan viable es lo que estamos haciendo? Esas dietas estandarizadas, esos gramos, esos litros, esos mililitros estandarizados, porque yo pienso que yo creo que así debe de ser. Una. La otra me pasó en una situación muy personal. Mi traumatólogo se agüitó conmigo porque me dijo que pesaba 125 kilos y que tenía que bajar de peso, ¿no? Como todo el mundo dice, ¿no? Después de los 30 nada es igual. Entonces yo me apegué a la norma, fui con especialistas para bajar de peso de forma regulada y bueno, ya ahora había peso 110, ¿no? Pero lo curioso es que el problema era de que ya no me querían invitar a fiestas, que porque les daba pena si yo podía o no podía comer lo que ellos iban a comer. Entonces yo pienso que también la dinámica aquí es doble, ¿no? O sea, lo que yo considero o lo que otros piensan por mí y que entonces ya no te quieren invitar porque bueno, ellos piensan que puede ser un problema para ti. Son dos cosas que a mí me ha tocado y es lo que me trae la siguiente pregunta. ¿Con quién hay que ir? ¿Cuál es el especialista idóneo para que nos diga qué hacer, cómo hacerlo y nos haga un traje a la medida? Fíjate, dos puntos que me parece que ambos son graves, delicados. El primero, ¿quién está, quién? No sé, esto va a sonar muy duro, pero luego suelo ser muy polémica, pero ¿quién en su sano juicio le da a una niña de 9 años un jugo verde con un pan tostado? O sea, no, no. O sea, no soy nutricionista, pero tengo 20 años trabajando trastornos alimentarios. Y ahí empieza la angustia de una niña
que no tendría por qué angustiarse por su cuerpo y por su peso, y menos por lo que va a comer. Un niño, cuando ya se llenó, ya se sació, te deja la comida ahí y se va y sigue corriendo. Después tiene hambre y puede comer si no le estamos juzgando los alimentos. O sea, eso es por qué mis problemas de adulto, de adulta, estamos haciendo que los pequeños lo vivan. Y esto también a veces nos incluye a los profesionales. O sea, hacemos una serie de cosas iatrogénicas en este tipo de temas. Está comprobado en el primer punto esto del panecito y el jugo verde. Hay muchos estudios ya, muchos estudios que demuestran que las dietas restrictivas no funcionan, no son sostenibles a largo plazo y que además hay una recuperación mayor de los pesos que se tenía. Si lo que se buscaba es bajar peso en un periodo corto, en menos de 5 años, la gente ha recuperado y a veces más el peso que tenía. Entonces, eso no funciona. Lo que hay que cambiar son conductas, hay que modificar hábitos, hay que enseñar nuevos hábitos de conducta que hemos aprendido a veces desde edades muy tempranas. Sí. Oye, te voy a interrumpir un poquito porque pensamos solamente en el niño, la niña o la persona que quiere bajar de peso, pero también hablando de trastornos donde no hay consumo de alimentos como un tipo de anorexia, en donde la persona sí te puede comer delante de ti, pero en cuanto te descuidas o en cuanto termine el problema, la situación, diríamos, regresa a ese no consumir o hacer algunas actividades que le llevan a desgaste de calorías significativo. Por supuesto, todo lo que llamamos medidas compensatorias en la anorexia purgativa, por ejemplo, o sea, todos estos métodos que se utilizan para perder aquello que yo considero que ha sido demasiado lo que he comido, ¿no? Y el otro punto es, yo lo diría así, bueno, ¿por qué piensan por ti? ¿Por qué pensar si te pueden invitar a una... Dicen que me cuidan. Híjole, me hiciste recordar un programa de televisión al cual nunca me volvieron a invitar. Hablando de exposiciones aquí así. Sí te vamos a invitar y no una vez, en el tema ese es que esa frase es que porque te cuidan, tienes un espejo, te vistes todos los días y sientes tu ropa, notas cómo es tu respiración cuando subes y bajas escalones, o sea, no es ajeno a la persona, a la condición física en la que nos encontremos. Creo que este punto tiene que ser una responsabilidad, primero individual, y bueno, queremos facilitarte. Yo diría, trabajas en una empresa que te está cuestionando tu peso, bueno, ya te dejo tu media hora o 45 minutos sin interrupciones para tu comida. Ya te dio tu media hora para tu desayuno si trabajas más de 8 horas. Ya te facilitó eso empresarialmente. Porque entonces es mucho más fácil cuestionar tu cuerpo a cuestionar mis prácticas como empresa para saber si estoy o no dándote las facilidades para que estés en esas condiciones. La otra, el estrés laboral tiene evidencia de cómo impacta en temas, por ejemplo, de peso, de malos hábitos y a veces hasta el desarrollo de trastornos alimentarios precisamente a partir de esta presión. O sea, que empiecen a decirte tus amigos, tus familiares, la gente cercana, etcétera, pues no te invito por. Entonces los seres humanos somos mucho del sentido de pertenencia, de encajar, de estar en un grupo, de ser aceptado. Eso es natural a todo ser humano y quien me diga que no es cierto o quisiera conocer un poco de sus vidas, ¿no? Todos queremos ser aceptados, amados, queridos. Entonces, si a mí me rechazan a una fiesta porque mi peso, porque ya no puedo comer aquello, yo me siento aislada. Y esta es la dinámica muy común también de los tratamientos de dietas, porque entonces es el enfermo el que está a dieta. ¿Por qué falla? Porque yo estoy a dieta restrictiva, porque dieta es todo lo que comemos, ¿no? Pero estamos en esa dieta restrictiva, pero ustedes están deliciosamente comiéndose unos tacos de barbacoa riquísimos ahorita por la mañana y yo estoy con mi huevito con nopales, sin tortilla, sin nada. ¿Cuánto me va a durar esto si en la convivencia cotidiana estoy viendo aquello y que es apetitoso y que es agradable? Entonces, somos parte de este sistema y este rechazo empieza a generarte malestar emocional. Entonces, para poder pertenecer, entonces ahora tengo que
y empezamos a obsesionarnos. Y ojo, viene la segunda parte de esto. Bajas de peso y es, ay, Arnoldo, qué bien te ves. Seres humanos que buscamos la validación. Entonces, el qué bien te ves te hace reconocer que perder peso es qué bien te ves y no verte sonriente el día de hoy porque dices, ya me jubilé o ya hice esto y Ya estoy desperté. disfrutando o ya desperté y pude hacer algo bonito. La sonrisa no importa, importa que perdiste peso. Esa situación velada de agradecimiento también, ¿no? ¿Sí? Entonces es, ¿por qué te tendrían que felicitar por perder peso? Significa entonces que si a mí me felicitan por perder peso, ¿qué mensaje me están dando? ¿Qué dicen atrás de felicidades? Qué bueno que te ves mucho mejor. Entonces antes no me veía bien. Bueno, sí, pero no tanto, ¿verdad? Ajá, entonces significa que me sentía rechazado, rechazada, y eso va aumentando el malestar. Entonces, también hay evidencia, algunos estudios macro que se han hecho demuestran que en la medida en que las personas van perdiendo peso, generándose esta obsesión y entonces las dietas restrictivas generan trastornos alimentarios. Fíjate, y aquí me lleva a una otra reflexión y que eso se comparte, que la dinámica de trabajar dieta, como bien lo dices, es una dinámica de hábitos, costumbres, ¿no? De comportamientos y que es una dinámica de estabilidad, no es una dinámica de aceptación o de restricción, porque entonces no va a funcionar. Es una dinámica de cómo quiero vivir, para qué quiero vivir y sobre todo el estilo de vida, la calidad de vida. Pero aquí me lleva a otra reflexión. ¿Cómo es entonces, o cómo debería ser, en qué momento debo ir con qué especialista y cuál es el especialista idóneo para trabajar esto? Mira, yo creo que si ya te levantas en las mañanas y estás angustiado por qué vas a desayunar y si eso que vas a desayunar te va a aumentar peso, te vas a la cama en la noche diciéndote que lo que comiste el día de hoy fue demasiado y eso te va a engordar, etcétera, es un momento de buscar a un especialista. Yo al primero que derivaría es a un psicólogo. ¿Por qué? Porque habría que evaluar este tipo de pensamientos que se están estableciendo, la conducta relacionada con la comida. ¿Qué conductas tengo en relación a la comida? Pero estos psicólogos no es el psicólogo que recién egresa de la carrera, porque son temas tan complejos que requieren por lo menos una maestría en clínica, en psicología clínica, que permita evaluar como todo este tipo de situaciones. La otra es que se busque un nutriólogo y ojo, también aquí diría un nutriólogo clínico. O sea, tiene que ser alguien no solo con la licenciatura, sino alguien formado en el campo clínico para atender eso. Si a mí ya me está preocupando, si yo me siento, incluso hasta físicamente me siento cansada, ya no sé, siento que no rindo, me duelen mis rodillas, esas son pequeñas señales y aquí retomaría un punto que hace ratito iba a compartir, de tenemos que aprender a pensar y a modificar nuestra conducta pensando en que tengamos vejeces dignas. Ese es el punto, o sea, la vejez digna. Yo puedo decir, okey, yo, Angie, no estoy en el peso que hasta 2022, en octubre del 2022, que se quitó este criterio del índice de masa corporal como una medida, porque es imprecisa a la cultura, a las distintas yo no estoy en ese estándar de cuerpo, de tamaño, pero sí puedo decir, mi cuerpo responde perfecto a subir el nevado de Toluca, al nevado de Colima, con este cuerpo, porque me ejercito todos los días, porque como en horarios, porque a veces los factores de estrés influyen mucho en los aumentos de nuestros cuerpos, etcétera. Pero lo que sí tenemos que pensar es que nuestra alimentación y la relación con nuestro cuerpo tiene que llevarnos a que a veces pongo el ejemplo de decir que no, que a los 65, 70 años no necesite una enfermera utilizar una sábana para voltearme, para acomodarme, que yo pueda vivir con dignidad mi vida. Y en ese sentido tendríamos que cuidar la alimentación, el sueño, la actividad física. El autocuidado creo que es una de las cosas que no se retoma y se va mucho más a las dietas restrictivas, al juicio de los cuerpos y no a que aprendamos a cuidar de nosotros de una manera que no dependamos hasta nuestra vejez de otros para el cuidado de nuestros cuerpos.
Y aquí, Angie, ahorita que hablabas justamente de esta movilidad, de esta actividad física y de cómo tenemos que cuidar nuestros cuerpos para que lleguen, yo digo que el cuerpo está hecho para vivir muchísimos años, más de los que estamos pensando, ¿no? Más de los que estamos acostumbrados. Eh, Porque no significa que tengamos que hacer el ejercicio de levantar los 500 kilos todos los días, porque eso también va a desgastar nuestro cuerpo y también tendríamos que revisar si detrás de eso no hay un problema o un trastorno que tiene que ver con la forma, con el tamaño de nuestro cuerpo, porque entonces, o sea, ¿cuál es la necesidad que hay de tener un músculo de no sé cuántos, Mira, de cuánto peso, si tú ¿no? no vas a ser un atleta de alto rendimiento en el cual vas a ir a un concurso, una competencia, etcétera, todo aquello que está dentro, por ejemplo, de los gimnasios, siempre habría que observar si lo que estoy haciendo no es de forma obsesiva y me lastima, porque hay quien, o sea, y tengo testimonios así de reales, que el jueves y viernes santo que no abren muchos gimnasios, la gente sufre. Y si tú sufres por no ir a un gimnasio un día a la semana, algo no anda bien emocional y psicológicamente. Eso es algo que tenemos que evaluar. A menos que vas a participar, o sea, salvo esta participación, por ejemplo, las gimnastas que tienen que cumplir con... Y aún así, en gimnasia no hay criterios de peso ni de tallas. Lo hacen los profesores y las profesoras de de gimnasios, donde van a ensayar a estas niñas, a estos niños que hacen gimnasia, pero en temas musculosos es, si estás en competencia, ok, entenderíamos que tienes que, porque hay que cumplir con el criterio de la competencia. De otra manera, empezamos a consumir productos que alteran el sistema cardiovascular, que alteran el sistema renal. O sea, empezamos a generar problemas fisiológicos con toda la suplementación y cosas que nos metemos para obtener ese tipo de cosas. Sí. Hace rato que decías esto de, me preocupo por ti. Pues sí, hay gente con unos músculos tremendos que me dicen, es que me preocupo porque baje de peso. Pues es que también tendrías que preocuparte por ti, por todo lo que consumes para generar este tipo de músculo, por ejemplo. Incluso pensaríamos ahora ya no en una sobreingesta de carbohidratos, sino de proteínas, ¿no? Que a Sí. lo mejor y como son diferentes a las que el cuerpo puede procesar, pues le cuesta más trabajo procesar toda esta sobrenutrición, Sí. ¿no? Sí, o sea, a ver, le estamos dando a veces a nuestro cuerpo cosas que no necesita para funcionar, para que nuestro cuerpo sea un cuerpo funcional. Entonces te prometo que llegando a la casa voy a tirar todos mis chunches así de polvitos y demás que tengo y que me venden rápido en los medios de comunicación, ¿no? Y que ahí voy y compro, ¿no? Te lo prometo. Pero tengo otra duda. Ok, ya entendí, ya comprendí que el cuerpo es toda una situación de atención con un psicólogo, me dices, con un nutriólogo clínico. ¿Hay alguna otra especialidad que se involucre con la situación del manejo del peso? Y los médicos, pero tienen que ser médicos que tengan esta visión de un trabajo integral y que tengan una visión no de un tema peso céntrico. Eso es algo súper importante. O sea, que no sea el peso el valor de la persona, porque eso es muy lamentable. O sea, llegas a algunas instituciones públicas y pues es que te duele la uña del pie derecho de no sé qué, porque tienes que bajar de peso, pero no me has hecho un solo análisis de laboratorio, no has evaluado absolutamente nada y a lo mejor la uña me duele porque hice un senderismo de 3 días y que eso lastimó mi uña. O sea, hay que ser como muy cuidadosos y que los médicos no sean una cuestión de juicio, porque también tenemos muchos médicos que hacen juicios hasta del niño que está solamente consumiendo leche materna y es señora, es que su hijo está muy gordo, perdón la expresión, y solo está alimentándose con leche materna. O sea, hacemos ese tipo de juicios. Entonces, sí, el médico, el nutriólogo, el psicólogo, y además tendrían que trabajar en equipo, en comunicación, para ver realmente dónde está la situación problemática en este paciente y que no sea el peso ni la talla, a menos que este peso por las condiciones médicas esté generando un problema. El bariatra, el psiquiatra, ¿entrarían aquí? Sí,
El médico bariatra es súper importante y bueno, recordemos que la bariatría no surgió como una cuestión estética y eso se ha confundido muchísimo ahora. Hay gente que no necesita una cirugía bariátrica y se la hace para perder peso, para cumplir con estereotipos sociales estéticos y eso está gravísimo. La norma oficial mexicana de cirugía bariátrica dice muy claro que si la persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, no es candidata a cirugía bariátrica hasta que se atienda el trastorno de conducta alimentaria. Oye, aquí ya me hiciste que me preocupara y híjole, ya no me quiero operar. Ya no me iba a poner algo, pero ya no me voy a operar. Pero a ver, déjame entender. Según las normas oficiales mexicanas, tenemos dinámicas de atención bariátrica, tenemos manejo de obesidad, donde entra el bariatra, el psicólogo, el nutriólogo, que sean clínicos y manejan esas, no cualquier psicólogo o cualquier nutriólogo. También tenemos el manejo de restricciones en escuelas públicas de manejo de alimentos. También tenemos todo punitivo, o sea, todo restrictivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Angie? Otra vez en polémica. ¿Y qué de todos esos programas en papel y esas normas y decretos le ha funcionado a este país? Híjole, somos en primer lugar en obesidad infantil, ¿no? O sea, y yo creo que en adultos no estamos tan lejos del primer lugar. Pues sí, pero entonces todo eso en papel muy bien hecho. El problema es la manera como se maneja. A ver, hay papás y mamás en este momento que en el recipiente que le mandan, para no decir una marca, en el recipiente que le mandan a los niños el desayuno, ahí van a vaciar la bolsita de papitas, ¿saben? O sea, eso ya lo vi, Para lo que no vi tengas así sellos. claro, para que no tenga sellos y porque además en la escuela no venden esas cosas, entonces ya se lo puse ahí, ¿va? Ya le piqué las salchichas. Las salchichas no es un alimento que deberíamos de dar a los niños, por ejemplo, en términos pero también de vez en cuando lo puede comer sin estigmatizarlo. Sin embargo, ¿qué pasa si eso le mando de desayuno todos los días? O sea, volvemos otra vez a ver qué conductas estamos difundiendo, qué conductas estamos haciendo. Entonces, sí, hay leyes, dirían en otros países, México tiene leyes para todo, muy bonitas, muy bien estructuradas en papel, pero a la hora de llevarse a la práctica, ¿quién está llevando, por ejemplo, este decreto de, incluso el nombre me hace generar como muchas cuestiones ahí, aversión del tema de feliz sin comer comida chatarra, como ¿cómo? O sea, a ver, no va por ahí. ¿Y quién lo está llevando? Los profesores. ¿Cuántos de estos profesores están inmersos en conductas alimentarias problemáticas? Conductas alimentarias problemáticas. Entonces, solo convertimos una serie de juicios, de críticas al niño. ¿Qué va a pasar? Si este plan es para quitar la obesidad infantil, sí, pero vayamos a educar. La educación es el factor fundamental, no un decreto. Y la educación tendría desde enseñar a los papás cómo armar estas loncheras. Tendremos que ir a la educación, no a que llegue y se prohíbe. La prohibición psicológicamente nunca funciona. Oye, Angie, aquí, ay, me voy a ventanear yo sola, pero yo pienso que una hamburguesa es saludable. Es que ¿por qué tendría que ser mala? Digo, tienen la carne, digo, no cualquier hamburguesa, Claro, ni cualquier claro. carne, ¿no? Pero tienen la carne, tiene su proteína, tiene sus verduras, tiene algo de carbohidrato. El problema es que siempre lo acompañamos con una desproporción de cantidad o con unas papas que ya le sumaste carbohidratos. Con una como ya lo hacen. gaseosa, con cosas por el estilo, claro. Que no así un sándwich necesariamente por el jamón, ¿no? No, Ujú. digo, no todos los jamones, pero Claro. un hot dog, Sí, diríamos ahí donde entonces, ya ¿checas? entonces tendremos que aprender a comer en lugar de aprender los Por eso es alimentos, esto ¿no? que decía, o sea, es una educación. Y esto, aprender, ¿qué estamos aprendiendo? A prohibir. Cuando la mamá se voltea, el niño ya trae la comida comprada en la tiendita con los 20 pesos que le diste el fin de semana. O sea, esto no funciona así. Y bueno, no sé, ya ustedes lo verán a lo mejor 20 años después, la gente más joven, que esto no funciona. O sea, ya se hizo hace muchos años atrás.
En el 2012, el Instituto Politécnico Nacional hizo una investigación súper interesante en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, cuando recién se prohibió en las escuelas los alimentos y sacaron lo de los sellos. Y después de 6 meses hicieron una evaluación, el Politécnico, y demostró que no estaba funcionando la campaña. A ver, si teniendo estos datos ya de investigación de instituciones públicas de renombre, reconocidas, que no funciona así, ¿por qué seguimos repitiendo estas cosas que no funcionan? O sea, se trata de no satanizar los alimentos, sí de una educación alimentaria donde efectivamente yo me puedo servir mi hamburguesa, pero ya le puse abundante jitomate, lechuga, vegetales, en vez de poner las papas fritas, ya puse alguna otra tipo de producto de ensalada. Ensalada no necesariamente esta ensalada insípida de lechuga, o sea, tengo que decirlo así, sino que puede ser hasta unas verduras asadas, condimentadas, deliciosas a un lado, imagínate, o sea, eso ya me sabe antojaste. delicioso. Hasta unas papas deshidratadas o un betabel En fin, deshidratado, o no sea, sé, muchas algo. cosas. Entonces, creo que tenemos que apostarle más a la educación, en vez de estar haciendo juicios, porque lo que vamos a hacer es seguir promoviendo el juicio a los niños, a las niñas, los adolescentes con cuerpos más grandes. Fíjate, Angie, y ahorita me hiciste reflexionar cómo todas las cosas se conectan y tienen una dinámica de atención sistémica. Tú mencionas a los maestros. Si nosotros revisamos desde el punto de vista de investigación y de salud ocupacional y de la psicología en atención alimenticia o médica o de estrés, son los maestros los que tienen más cargas laborales, psicológicamente hablando, ¿no? Porque muchos maestros nomás tienen 5 horas. Tienen traslados, tienen según sus últimos estudios de salud ocupacional de factores de riesgo psicosociales, los maestros tienen problemas con alimenticios y muchos, no todos, quiero aclarar, con bebidas alcohólicas. Entonces, y aparte, le estás reforzando situaciones de análisis de que deben de hacerse cargo de educar una carga estereotipada de las familias y prohibirla en las escuelas. O sea, fíjense bien cómo este tema del cuerpo se entrelaza en diferentes temas sociales, políticos, culturales. ¿Por qué hablo esto? A mí me llamó la atención una política que para mí es una política pública, que Angie lo sacó desde su trinchera, que dice, el cuerpo no se juzga. Me encantó esa estructura, me encantó esa puesta en escena de que el cuerpo no se juzga. Pero a ver, ¿el cuerpo no se juzga o del cuerpo no se habla? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que son dos campañas. Del cuerpo no se habla, es una campaña que salió en Chile con la doctora María José, ella es una nutrióloga reconocida en Latinoamérica, que ha hecho un trabajo extraordinario en esto y que además también trabaja con trastornos alimentarios. Nosotros en la institución sacamos esto del cuerpo no se juzga porque empezamos a hacer trabajo en las escuelas y empezamos a ver que, o sea, hasta el director, la directora de la escuela está juzgando el cuerpo de la maestra, estamos criticando, y entonces esa crítica, la crítica hacia nuestros cuerpos es empezar a enseñarnos como si nuestros cuerpos fueran defectuosos y hay que arreglarlos. La crítica va por ahí. La crítica no tiene un sentido de me preocupo por ti. Por ejemplo, si tú eres papá y te preocupas por tu hijo, en vez de decirle, con esa panza nadie te va a querer, ¿por qué no te preocupas cómo está surtida tu despensa? ¿Cómo es la calidad de tus alimentos? ¿Cómo los sirves en casa? ¿Cuántas veces a la semana sales con tus hijos a pasear y a correr en el parque sin tener que decirle que está a dieta, sin tener que obligarle a hacer ejercicio, sino que la actividad física y la alimentación sea una convivencia cotidiana sin prejuicios? Entonces, O- el cuerpo no se juzga, surge como esta parte de el impacto psicológico, emocional que genera en una persona que le critiquen su cuerpo, no importa el tamaño, porque hay quien es sumamente delgado desde siempre y ha luchado por tener un cuerpo más grande, no lo logra y aún así es juzgado. O sea, el tema de la campaña va encaminada a que no tenemos ningún derecho de opinar, de juzgar los cuerpos de los otros, ni aunque sea por preocupación. Ocupémonos de nosotros, de nuestro autocuidado. El cuerpo del otro le corresponde al otro. Oye, en ese sentido, entonces ya tengo
otra disonancia cognitiva, pues. O, es más, no una disonancia, tengo una queja. Tengo una queja ahorita. Fíjate que una vez nosotros llegamos a una empresa, una dinámica de asesoría, está por unos uniformes, entonces les decíamos, en esa empresa había diferentes roles de trabajo, desde la persona que estaba sentada contestando el teléfono hasta la persona que hacía una situación de esfuerzo físico considerable, ¿no? Desde construcción, mantenimiento y demás y cosas pesadas, ¿no? Y había un debate muy amplio desde de la prestación de los alimentos de un comedor, ¿no? ¿Qué deberían de poner? ¿Cuántos gramos? Y demás. Invitaron a una nutrióloga, ¿no? A mí me invitó la parte sindical y me decía, bueno, ¿cuál es la situación desde la salud ocupacional, de factores de riesgos psicosociales y ergonómicos, ¿no? Entonces yo le decía a esa persona que vale la pena hacer un análisis antropométrico de los cuerpos y el análisis de cada persona y por cada puesto, o sea, actividades y funciones. Y por ahí me salió una persona que me dice, es que usted está mal, me dice, del cuerpo no se habla. Le dije, no. O sea, claro que se habla, y más cuando hay una situación de riesgo que tiene que ver con las conductas y comportamientos dentro de una empresa que, de acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad y Higiene, nos puede traer una situación de accidente o riesgo de enfermedad. Y bueno, se hizo un debate. Entonces, yo le voy a preguntar a un especialista como la que tengo aquí. A ver, ¿se habla o no se habla? Pues, y si se habla, ¿bajo qué enfoque? Yo digo, no se habla desde una perspectiva en la cual, si tú eres empresa o tú eres el evaluador de la empresa, yo haría una pregunta, ¿para qué le vas? Es como ahorita en las escuelas, ¿me pueden decir cuál es la función de pesar y medir a los niños? ¿Y qué más? O sea, eso no resuelve un problema. Si vas a hacer una valoración antropométrica, ¿qué le vas a dar a tu trabajador? ¿Qué le vas a ofrecer? Si esa evaluación antropométrica no es suficiente, habría que hacer estudios de laboratorio, habría que hacer muchas cosas. Y si tú con documento en mano le dices que trae un síndrome metabólico y que este síndrome metabólico lo pone en conflicto porque puede tener un mareo adentro del trabajo y la máquina cortadora con la que está es un riesgo laboral. Entonces, ¿y qué le podemos ofrecer? Porque ese es un gran problema. A veces nada más juzgamos y criticamos, pero ¿yo qué le ofrezco? Si soy familiar también, en vez de criticarlo, ¿cómo desde el amor, desde el cariño, por ejemplo, en el ambiente familiar, voy a ocuparme, no voy a juzgar, no voy a criticar al otro? Entonces, dentro de acá debe haber razones, claro, laboralmente está demostrado en algunos estudios también de que el estrés laboral detona con enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, pues todo el cardiovasculares, aumentos de peso, el estrés laboral es un impacto serio. Entonces yo a veces hago la pregunta, ¿y si tu empresa es causa de este efecto? No, te voy a decir que no, que son pérdidas, ¿no? O sea, claro que no. Claro, entonces deja claro en tu política de contratación en vez de juzgar solamente, porque las realidades de las personas no las conocemos. O sea, yo no sé por qué esta persona en este momento, me pasó en una ocasión alguien que llegó, literal, fue corrido de la empresa porque tenía un aumento de peso considerable, pero esa persona no se animó a decir que había pasado por un proceso de cáncer, que hizo quimioterapia y que esa persona se tomaba los medicamentos que le generaban la pastillita para el cáncer, se la tomaba en la noche para poder ser funcional en el día, pero empezó a aumentar peso y le corrieron porque, claro, o sea, no habló de este tema para no perder su trabajo porque requería el seguro para seguir atendiendo. Entonces, muchas veces se hacen juicios desde atrás de la puerta sin conocer la realidad de los otros. Entonces, nosotros le apostamos mucho a este tema. No es una cuestión de normalizar la obesidad como enfermedad metabólica. A ver, no estamos diciendo incluso la conceptualización de el obeso, o sea, como descriptivo, como criticándolo, como juicio. O sea, no dices vaya, no dices el canceroso, no dices, no, o sea, por eso acá el bulímico, no, es una persona que tiene una condición que se puede cambiar, que se puede modificar, pero ¿qué herramientas le vas a dar? Por ejemplo, si tú eres empresa y eso le afecta, yo lo pondría también así. Tú como empresa le permitirías todos los jueves a ir a su tratamiento integral. Tú como empresa le ofrecerías un servicio de atención integral a tu trabajador. Es muy efectivo, es muy eficiente, es todo esto, pero tiene un problema biológico,
psicológico, conductual, contextual, porque son multifactoriales. Entonces, tú como empresa, ¿le permitirías que vaya a eso si sabiendo que este desempeño que tiene esta persona te va a ayudar necesita 3 horas a la semana? Oye, Angie, en este sentido, digo, hablamos mucho de las personas adultas o incluso adolescentes, ¿no? Pero mucha gente de la que nos ve, que nos comenten también, y que nos den like, muchos son padres y madres que tienen niños pequeñitos, entonces, ¿cómo enseñar? El niño a veces decimos que son crueles, ¿no? La verdad es que yo no comparto esa ideología porque el niño solamente habla como puede estructurar su pensamiento. Entonces, los niños van a hablar del cuerpo de los otros. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo hablar de los cuerpos con esos niños pequeñitos y enseñarles que no se critica, que no se juzga, que sí es bueno hablar, que sí es bueno observar a los otros, porque también tú tienes que ver no solamente qué tamaño tiene el cuerpo, porque a final de cuentas para los niños y las niñas, pues nosotros somos unos cuerpos enormes, ¿sí? Sí, O sea, así sí, como simplemente por el sí. tamaño, somos cuerpos enormes. Entonces, ¿cómo hacer, cómo sí hablar con los niños pequeños sobre los cuerpos en general, no en una persona en específico? Yo aquí diría, ¿por qué hablar de los cuerpos? O sea, en el núcleo familiar, ¿por qué hablar de los cuerpos? Porque el niño lo habla. El niño lo habla, ¿dónde lo aprendió? ¿A quién le escuchó hablar del cuerpo del vecino, de la vecina, de la pareja o a quién? En el ambiente. O sea, eso es un aprendizaje, o sea, aprendemos y somos historia. Entonces, esos aprendizajes históricos que tenemos, o sea, los aprendió el niño que viene de un ambiente donde el cuerpo no es motivo de conversación. En realidad no debería ser motivo de conversación. Tenemos tanto de qué conversar, de la escuela, de los amigos, de cómo me fue allá, del logro que tuve, del fracaso que tuve para enseñarles que también hay fracasos en la vida, etcétera. ¿Por qué el cuerpo es el centro de una conversación? Y muchas veces cuerpos ajenos, cuerpos que dices, ¿por qué? Entonces el niño va aprendiendo. Yo creo que una de las mejores formas es que en nuestros ambientes familiares el cuerpo no sea un motivo de conversación, a menos que sea para resolver un esguince, a menos para ver que trae una anemia y que hay que cuidar ese cuerpecito para recuperarlo en etapas infantiles. Hay una etapa, Angie, en donde justamente los niños empiezan a buscar las diferencias, porque, o sea, así como, sí, tu tamaño de tu cuerpo, pero también es porque tú tienes los ojos de ese color y yo no. Porque tú tienes, por ejemplo, alguien que dice, no, pues la uña la tiene chuequita, ¿no? Porque tu uña está chuequita y la mía está diferente. Ujú. En esos casos, ¿cómo ayudarles como en estos niños? Porque son Están curiosidad, descubriendo, ajá, están esta descubriendo. diferencia, ¿no? Exacto. Pero si tú ahí le explicas que todos los cuerpos, absolutamente todos, incluyendo el de ellos, es diferente, a veces con ejercicios muy sencillos. O sea, tú les pones sus manitas, por ejemplo, esto yo lo hago con los chiquitos y les digo, ok, vamos a imaginar que vamos a dibujar tu palma de las manos, las dos. Ahora nota cuáles son las diferencias en las rayitas que tienen tu palma de las manos. Si nuestras palmas son nuestras, son mías, ninguna está exactamente igual, entonces enseñarles a los niños cómo es que cada cuerpo es totalmente único, que es diferente. Ya si son más grandecitos y están en este cuestionamiento, yo sí abiertamente le digo en la consulta, o sea, si tú te paras frente al espejo y observas y describes tu cuerpo, lo vas a describir y vas a darte cuenta que tu cuerpo no es simétrico. Entonces, así todos los cuerpos son diferentes. Su funcionamiento, lo que a mí me cae bien en un alimento, a alguien más no le cae bien. Lo que a mí me agrada, incluso en texturas, puede ser desagradable para alguien más, etcétera. Entonces, creo que si hablamos del cuerpo desde lo maravilloso que es en esas diferencias, en vez de verlo para formar como clones, para que todos queramos
encajar en este estereotipo. Creo que ese es el gran problema en este momento a nivel social, que estamos queriendo cumplir estereotipos del mismo tamaño de los labios, del mismo tipo de ceja, del mismo tipo de cintura, cuando cada cuerpo es totalmente diferente. Allí se me ocurre, digo, ahorita te doy la palabra, Arnoldo, pero se me ocurre como esta técnica, ¿no? Saca diferentes fotos tuyas o del niño, de la niña, de diferentes etapas de cuando era bebé, más grandecito y así como tu cuerpo es diferente de Va cambiando tu rostro, va cambiando. Yo en la palabra de envejecer con dignidad, les digo, a ver, esta piel de este brazo hace 20 años no se veía así. Y la cuido y le pongo bloqueador y le pongo cremita, pero es normal que tengamos cambios. Si no aceptamos esos cambios, entonces vamos a tener mucho sufrimiento. Y si no le enseñamos a los niños y a las niñas, a los adolescentes, que vamos a vivir esos procesos de envejecimiento, nuestras generaciones, mi generación, tiene un miedo horroroso a envejecer, que se hacen 20,000 cosas. Entonces, ese es el proceso de la vida. Y si no enseñamos que el cuerpo va a ir teniendo cambios y que cada cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo son totalmente diferentes, incluso en la etapa de curiosa de cuestiones sexuales, ¿no? ¿Por qué ella tiene? ¿Por qué mi primito tiene y yo no tengo? Porque, pues le explicas de forma natural. Pongo a veces un ejemplo, yo lo he observado, creo que ustedes saben que voy mucho como al campo, al rancho y todo. Sí. Los niños del rancho ven tan natural en la cuestión sexual de los animales Porque la que no se escandalizan, que no hacen nada. Y lo mismo entre ellos, o sea, pueden así, ay, pues yo tengo esto y tú tienes aquello, y no hacen este escándalo por el tema de los cuerpos, porque lo ves así, natural. O sea, sí, creo que el mundo adulto a veces hacemos una cantidad de juicios tan tremendos que generamos muchos problemas psicológicos por esa cantidad de juicios que hacemos. Fíjate, yo aquí recuerdo varias situaciones por las que hemos tenido que atender desde diferentes aspectos, desde judiciales o administrativos, y siempre es como una dinámica de queja. Pongo un ejemplo. Y viene la pregunta, ¿cómo se puede hablar entonces del cuerpo sin juzgar? Ahorita lo estábamos hablando, ¿no? Pon las fotografías, pon las palmas, involucran en la situación de desarrollo y de evolución. Yo, como ex docente de secundaria, ya jubilado, nos ha tocado situaciones donde a nosotros nos pedían hacer un análisis de que si el niño llegaba comido o no comido porque se nos dormía. O llegaba con un shot de azúcar y antes del receso andaba bien activo, bien participativo y después del receso caía, ¿no? Tú lo veías dormido en la banca. Sí. Entonces preguntabas qué había comido y pues es que nos mandaron, se despertaba súper tarde, le daban un shot de azúcar para venirse de la escuela en la tarde y su lonche y órale, que te vaya bien, ¿no? Porque son los tiempos, lo que tú decías, ¿no? Los tiempos, los traslados y demás. Y que de hecho ven la dinámica de ir al supermercado, lo ven como una convivencia familiar, ¿no? Y también ahí técnicamente se habla del cuerpo, ¿no? Porque estás diciendo qué vas a consumir o qué no vas a consumir y cuándo lo vas a consumir, ¿no? Que es la estructura de hacer la receta de la semana. Pero tenemos un caso muy particular cuando los maestros, por ejemplo, en licenciatura me toca, chavos que de repente yo en unas clases les doy 15 minutos para que coman. Ojo, no está en el reglamento. Ojo, no tienen ese derecho. Ojo, no es mi obligación dárselos. Pero también he encontrado que si no comen y si no están atentos a lo que comen, pues no me van a funcionar ni siquiera en clases, ¿no? Así. Pero el problema es que les das esos 15 minutos para comer y lo único que hacen es la dinámica de saciedad psicológica con el estomaguito, de qué consumo para sentirme lleno y no la situación de comer algo. Lo que tú decías, me cuesta más barato la pizza que comer una ensalada que no me gusta y la veo fea, ¿no? Pero cuando tú como docente llegas y le dices, oye, necesito entonces que comas adecuadamente, se ve ya el cansancio en tu cuerpo, se frustran y también se enojan. Es que usted no tiene que estar opinando de mi cuerpo. Entonces, esa es una de las cosas que nos ha tocado. Y además, porque digo administrativo, porque también lo vemos en secundaria, en licenciatura, que van y se quejan del docente. Donde el docente lo único que está haciendo es cubriendo la parte pedagógica también, porque si no, no va a funcionar. 2. Nos hemos encontrado también situaciones de ambigüedades en las dinámicas de aplicación de esas dietas o de esos espacios adecuados del no dormir o de dormir a medias, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver, que son los hábitos de estudio y que repelen en las situaciones de la obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿cómo decirles ahora? Obesidad, grado 1, 2, 3, sobrepeso. O sea, ¿cómo hablar sin que se sientan aludidos, ofendidos y que buscarles la necesidad
de acudir con un especialista. ¿Cómo lo tenemos que hacer los profesionales? Yo creo que ahí es otra vez, no tienes que hablar del cuerpo, pero sí puedes hablar de la disciplina, de la conducta y del beneficio. A mí me ha funcionado mucho hablarles del beneficio que trae, por ejemplo, dormir adecuadamente. Al siguiente día te sientes de más mejor humor. O sea, por ejemplo, les digo, a ver, ¿no les pasa que ni siquiera ustedes se soportan con el mal humor por no dormir? Su cerebro está cansado y necesita descansar para tener un mejor humor, para disfrutar con sus amigos. Y no les estoy criticando el cuerpo. Si yo les digo, oigan, fíjense que, por ejemplo, tener un desayuno completo, integral, en un tiempo específico, favorece muchísimo la memoria, pero también la alegría, el entusiasmo, te hace sentir más ligero, o sea, un cuerpo más funcional, más esto. No le criticas su cuerpo, es que ese es el punto. O sea, a ver, tú ahí tienes una arruga que te hace ver fea ya a estas alturas. No, es cómo le enseño y le motivo a hacer esos cambios. Y eso es súper valioso. En vez de juzgar eso, incluso con los papás, en un proceso educativo, les enseñas cómo hacer una despensa deliciosa, deliciosa y atractiva, que decías, ya no digas, se me antojó, claro, o sea, tú lo ves, les haces unas figuritas, rollitos, qué sé yo, de cosas, y el niño se lo come y ya hasta los compañeritos dicen, ay, es que se ve muy rico, ¿me das? Y claro, lleva el jamón a lo mejor, pero además lleva una rebanadita de, o sea, no sé, brochetas, ¿no? Que le pones ahí muy estéticas. Y no tienes que decirle tu cuerpo, sino el cómo vamos a enseñarles. Yo creo que aquí es tema de la motivación al cambio, es un factor poco explorado en nuestras áreas, pero hacer esos cambios y que además le compartas con tu propia experiencia, creo que también sería maravilloso cuando yo les digo, no saben lo bien que se siente llegar a la punta del Nevado de Colima y decir, sí lo logré hasta acá y decir, gracias cuerpo, porque me permitiste a mis 50 años llegar al Nevado allá, bueno, o sea, vas compartiendo esta experiencia y no hablas del cuerpo. Oye, entonces aquí ya me perdí, discúlpame, soy medio lento a veces. Entonces, ¿los problemas y los trastornos alimenticios se heredan o son genéticamente? ¿Se heredan por hábito o por genética? Digo, porque pues ya me perdí, ¿no? O sea, médico, hábito, o sea, ¿cómo? Es complejísimo. Hay ya, afortunadamente en los últimos años, investigación de aspectos genéticos en el desarrollo de trastornos, pero yo puedo tener esa predisposición genética, pero si no tengo el contexto, el trastorno no se desarrolla. Oye, Angie, No sé si respondo tu pregunta, Mm, sigue igual de No, complicado. me diste otra situación. ¿Sabes qué? Entonces me voy a ir a hacer una lipo, me voy a hacer una bichi, me voy a hacer una... ¿Eso no me ayudaría? ¿Resolvería tu situación emocional? Ándale, ya me pegó. O sea, a ver, esas cirugías no te van a resolver la insatisfacción interna, emocional, cognitiva que tienes sobre ese cuerpo. Hay quien defiende y dice, sí, me hizo sentir mejor, por supuesto. Pero cuando no aprendemos, yo a veces digo, si no lo quieres amar, no lo ames. Pero si no aprendemos a respetar y a cuidar de este cuerpo, siempre le vamos a encontrar un defecto. Y yo lo platico así muy naturalmente, digo, mi ceja derecha está mucho más caída, mi párpado derecho está mucho más caído que cuando yo me maquillo, tengo que maquillarlo más arribita para que se alcance a ver el maquillaje, pero no me molesta. Funciona perfecto, veo perfecto. Entonces, ¿por qué tendría que hacer una corrección de eso? Y luego me voy a mi historia y digo, mi papá tenía exactamente igual sus párpados, o sea, el exceso de piel aquí y demás, o sea, pero no me estorba, ¿sí? Pero eso implica también de un proceso de aceptación, de autocuidado, de simplemente de ver lo maravilloso que funciona el cuerpo. Amárrate una mano todo el día y tráela amarrada en la parte de atrás y funciona sin eso. Y te vas a dar cuenta lo maravilloso que funciona tu brazo izquierdo. Voltea a ver la próxima vez las piernas con las que caminas, no sé, 12,000 pasos al día porque que vas y vienes y la escuela y subes, bajas escalones y pregúntate
gracias a quién subiste y bajaste todas esos escalones y caminaste esos 12,000 pasos que dice tu teléfono. Gracias, piernas, porque me haces caminar. O sea, no tenemos que llegar, ay, cómo te amo, porque eres súper hermosa. Tampoco estaríamos vendiendo una falacia en eso, porque también es cierto, o sea, puede no gustarme, pero puedo no maltratarlo. Oye, ay, perdón. Entonces, a ver, ya estoy entrando en razón. Ya estoy entrando, ya. Entonces, quiere decir que puedo tener una alteración en mi percepción de mi cuerpo. Puede ser. Entonces, aquí también me lleva a otra situación. Entonces, debo de acudir con un psicólogo especialista en trastornos alimenticios y no cualquier otro psicólogo. Así es. Sí, Mm, porque es muy fácil entrar en rollos. La psicología es tan amplia y en muchas ocasiones terminamos haciendo iatrogenia horroroso, o sea, Que tremendo. la iatrogenia. Una mala práctica o Ok, gracias, hacer gracias. cosas muy feas, disfrazadas de psicología, que no es psicología basada en ciencia. O sea, somos una ciencia. Ok, entonces quiere decir que no solamente un trastorno, un problema alimenticio no solamente es vomitar después de ingerir, no solamente es comer mucho, no solamente es no comer, no solamente es no percibir mi cuerpo, no entenderlo. ¿Algo más me faltó? Puedes tener a tu lado a una persona que se ve perfectamente bien y estar gravemente enferma. La mayoría de los trastornos de conducta alimentaria no se ven físicamente. ¿Cómo podemos identificarlos entonces, Angie? Eso es muy complicado a veces para las familias. Siempre suele la gente decir, pero ¿por qué no se dio cuenta? El único que se puede dar cuenta fácilmente es cuando hay una anorexia severa que pierde peso rapidísimo y que en la cuestión física es notorio. Pero el trastorno por atracones no se ve. El trastorno de bulimia, hay gente que llega a buscar ayuda, tratamientos 15 años con una bulimia severa, con un tracto digestivo destrozado, con muchas complicaciones y no se ve. O sea, ese es el gran problema de los trastornos alimentarios, que es tan fácil que se oculten. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si hablamos de las primeras etapas, si somos padres y madres de familia, que creo que ahí es donde tendríamos que incidir más, que voltear a ver más para prevenirlos o para atenderlos de manera oportuna para que sea menos doloroso para la familia y para la persona. En el momento en que tu hijo, que disfrutaba tanto esa hamburguesa de la que hablamos hace ratito, y de buenas a primeras dice, yo ya no quiero comer eso porque eso me va a poner gordo, que cada hora de comida se pone de mal humor, que últimamente le ves que ya no sale con los amigos, que quiere una báscula para pesarse a ver cómo va, que lo ves constantemente haciendo esto, el famoso body checking en inglés, el chequeo del cuerpo de algunas partes, son señales de alerta para buscar ayuda. O sea, con están midiendo su grosor del Claro, cuerpo. a ver cuánto aumenté. Si a mí no me cierra mi brazo, entonces significa que estoy gorda. Porque además en redes sociales se difunden esas cosas. No Oye, Angie, inventes. también me tocó conocer a alguna persona o algunas personas que decían, ay, no, yo por practicidad mejor todo licuado. Ándale. Y pues ya ni querían ni masticar, ¿no? Yo les digo, al rato hasta los dientes van a decir, pues ya no nos ocupan, vámonos. ¿Practicidad para qué? Pues por rapidez, porque, Entonces o sea, no significa, puedes licuar un pedazo pero de es que carne, ¿no? significa que no te estás dando tiempo para ti, para algo básico para la existencia, comer. A ver, la comida no tiene ninguna otra función que alimentarnos para poder funcionar física y psicológicamente. Si está teniendo la función de resolver un tema de no tengo tiempo, significa que hay algo más que está ocupando tu tiempo y que no te estás dando para ti. Eso ya sería una señal de alarma en el mundo adulto. Entonces, o sea, ese sería un indicador de, pues prefiero, diario le ves con el batido, ¿no? Diario le ves con el batido y dices, oye, vamos a comer. No, es que aquí ya traigo mi La comida, persona ¿no? que lleva 20 años con dieta que sale, dieta que hace, tiene un problema de conducta alimentaria. Te sabe todas las dietas, ese sería otro No indicador. vive feliz, vive en función de las dietas. Ujú. Entonces, ¿qué disfrutas? Yo me voy con ustedes, vamos a la posada del día o sea, de la escuela, no sé, y dices, wow, qué rico que nos dieron esto, y lo disfruta. La persona que vive o sea, no disfruta. Entonces, ¿qué función
tiene la comida en la vida de la persona. Si la función no es esta de nutrirnos para poder funcionar física y psicológicamente, entonces le estoy dando la función de resolutor de cuestiones emocionales, de calmante, de cumplir expectativas, estereotipos. ¿Cuál es la función? Entonces es un problema, por supuesto. Angie, ¿cuáles son los problemas o los trastornos más comunes? Trastorno por atracón, el menos visto y el más común en México. ¿Cómo se da ese? Tienen episodios de comilonas muy grandes, con altos sentimientos de culpa, mucha culpa, sin medidas compensatorias. No hay vómito, no hay dietas, no hay nada, pero 2, 3 veces a la semana que haya atracones, y que no puedo parar. O sea, la característica es no poder, siento que no lo puedo parar, como y como y como y no siento esa saciedad. Ese es el primero. La bulimia, que esa tiene medidas compensatorias, atracones, seguido por estas compensaciones, ayunos, exceso de ejercicio, vómito, entre otras cosas, ¿no? La anorexia, que es la más visible porque obviamente la pérdida de peso, y tenemos también ahí un concepto reciente de la anorexia atípica, es esta parte donde no estás en los huesos, pero todo el tiempo es una obsesión por la delgadez, con un montón de restricción constantemente, con ayunos prolongados, etcétera, y que bueno, ahí está. Tenemos también el ARFID, que es esta selectividad alimentaria, restricción y selectividad alimentaria, que esto lo encontramos muy comúnmente en todas las neurodivergencias, en autismo, en déficit de atención. Entonces hay que ser muy cuidadosos, que no sea una característica de la condición de autismo o que se esté juntando el tema del ARFID con el autismo o algo así. Y hay que evaluar muy específicamente. Este es muy reciente y los trastornos no especificados. Es decir, no me cumple los criterios de bulimia, no me cumple todos los criterios de anorexia, pero me cumple de esto y de esto, entonces se les denomina no especificados. Sin embargo, generan mucho malestar y sufrimiento en la persona, entonces siguen siendo trastornos. ¿Saber el diagnóstico es suficiente para, pues, para hacer cambios? No. Hacer un buen diagnóstico sí es el medio por el cual el especialista en estos trastornos, determina el tipo de tratamiento, porque para cada trastorno ya hay protocolos, para cada trastorno hay metodologías muy específicas. No se atiende de la misma manera una anorexia que un trastorno por atracones. Son metodologías totalmente diferentes, aunque estén dentro de todos los trastornos alimentarios. Angie, ¿hay alimentos buenos y malos? No. ¿Y Ninguno. emociones buenas y malas para nuestro cuerpo? Tampoco. Las emociones son parte del ser humano. Hay agradables y desagradables, podría decirlo, pero emociones buenas y malas no. A ver, yo puedo hoy tener tremendo miedo, pero el miedo me puede llevar a tomar medidas de protección. Entonces, no podemos juzgar las emociones. Las emociones son parte del ser humano y biológicamente en el procesamiento de nuestro cerebro hay una parte que hablan de las emociones, ¿no? Que entonces no hay buenas o malas. Angie, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Y a dónde puedo acudir cuando tenga estas situaciones? Bueno, mi teléfono o el teléfono de la institución es el 33 11 36 65 78, y bueno, en las redes sociales, puedo decir el Claro, nombre, por favor, por en favor. el Instituto CAITA, sí nos van a encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales como Instituto CAITA, y ahí pueden pedir una asesoría. Normalmente hacemos una asesoría primero, se les explica cómo es que se trabaja y ya se hace la decisión de continuar o no con el tratamiento. Ok. Bueno, Angie, pues queremos agradecerte porque todos estos temas son muy importantes, son muy valiosos para nuestra vida cotidiana, para quienes nos escuchan detrás de cámara. Y pues los invitamos a darle like, a compartir este podcast con todas aquellas personas que puedan serles útiles. Tenemos otros temas también, pero también pongan sus comentarios. Digo, estamos ahí atentos a poder brindarles alguna canalización, algún apoyo, pues ahora sí que les pueda servir, ¿no?
Compartan este episodio, también estamos en Spotify, califíquenlo, pónganos 5 estrellas y sobre todo en Spotify porque puedes ir en el camión, en la escuela y todo, puedes escuchar esta dinámica y sobre todo recomendarlo a alguien que requiera una orientación, no porque tenga una patología. Más vale prevenir, más vale cuidarnos y sobre todo cambiar esas conductas. Muchas gracias, la verdad es que un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Angie. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden, Psicología en un Podcast. Compártanos, por favor. Hasta luego.